Hola, Fito, María Teresa, un gusto contactarme con ustedes. Sí, yo les diría, era muy previsible algunas charlas que habíamos tenido con ustedes y sobre todo, por ahí yo les comenté la otra vez, acabo de lanzar un libro, Estados Unidos versus China, Argentina en la nueva Guerra Fría Tecnológica se llama, y la verdad es que trato muy en profundidad este tema, que es la gran, digamos, hay una grieta enorme en Estados Unidos, un país muy dividido, que es un proceso que se inició muy fuertemente, el telón de fondo de esto, a principios de los años 80, que es un proceso gradual que ya lleva unos 40 años de contracción de las clases medias en Estados Unidos. Empezaron a, digamos, es como que Estados Unidos pierde toda esa dinámica económica que había tenido después de la Segunda Guerra, que era el tema de los salarios creciendo por encima del crecimiento de la economía, es la época de la expansión de la clase media en Estados Unidos, todos esos autos de 7, 8 metros que se ven en las películas. Bueno, toda esa dinámica, ese mundo, hay un proceso de desaparición del mundo del trabajo prácticamente en Estados Unidos, y todos los vestigios de las viejas industrias empiezan a trasladarse, y sobre todo en la década del 90 a China. Entonces, uno lo que ha visto, que por supuesto nosotros por ahí que venimos de países con tantos problemas de pobreza y de desigualdad, obviamente que a nosotros por ahí no nos llama tanto la atención, pero sí hay un proceso de contracción y desaparición muy grande de la clase media. En ese telón de fondo, un grupo en particular que ha perdido mucha gravitación, no solo en el terreno material, sino también cultural e inclusive electoral, son sobre todo esas franjas de americanos de raza blanca, y sobre todo que habitan lo que es el Estados Unidos profundo, que es el que está lejos de estas economías dinámicas que uno ve de las costas, tanto en el estado de Florida, Nueva York, lo que uno ve, bueno, ciudades como Boston o del lado oeste en California. Bueno, todo ese mundo que uno ve, que ven las películas y todo esto que tiene que ver con estos gigantes tecnológicos que ustedes estaban hablando, localizados en California, bueno, la verdad es que la América profunda tiene poco que ver con eso, ha perdido mucho en términos de ingresos, y lo que se han visto un montón de ciudades prácticamente desaparecidas, que han tenido una contracción muy grande, sobre todo en el medio oeste. Y bueno, en ese escenario aparece con ese cóctel, ese telón de fondo, el cóctel explosivo, aparece un personaje que es una especie de superhéroe, digamos, que es un personaje que nace de los medios de comunicación, es lo más parecido a ver estas escenas que son por ahí tan repudiables como por supuesto divertidas, que digamos dispararon tantos memes a nivel mundial. Tienen que ver por ahí con un segmento donde hoy mismo ya dispararon encuestas a primera hora de la mañana, y hay un 50% más del partido de los votantes del Partido Republicano, y sobre todo esos sectores tan belicosos que lo tienen a Trump como una especie de superhéroe, donde lo que se ve es que Trump ha reforzado esa leyenda, ese liderazgo, y realmente se va ahora del gobierno envuelto, por supuesto, en una imagen donde, por supuesto, uno cuando entra al Estados Unidos profundo y les habla de Washington, por ejemplo, ahí te dicen, mira, ahí lo que está es el establishment, son todas las corporaciones, los intereses que van contra los intereses del norteamericano medio, sobre todo, bueno, Ahora, Daniel, es sumamente contradictorio y paradójico, porque en realidad Donald Trump representa a eso, al establishment, a las corporaciones, a los mega multimillonarios que tienen exenciones fiscales. No es precisamente un líder sindical, Donald Trump. Bueno, totalmente, esa es una de las cosas más extrañas, porque es un personaje, justamente, qué cosa más insider, pues dicen outsider, pero qué cosa más insider que un billonario como él. Claro. Es un personaje que realmente
emerge de las tripas del establishment empresarial neoyorquino. Su fortuna está toda concentrada en medios de comunicación, juego, hoteles, medios de comunicación, un montón de industrias que no tienen absolutamente nada que ver con la vida de ese norteamericano de la América profunda, que por ahí se levantan esas plantas industriales a trabajar a las 6 o a las 7 de la mañana. Tiene muy poco que ver con la vida esa, y lo que es increíble de él es que se convirtió en un líder, y ahí yo creo que es donde hay dos rasgos de él que me parecen decisivos para este proceso tan extraño, como decías vos, de construcción de un millonario de repente en un referente, en un líder de la América Blanca, que la verdad es que lo único que puede tener alguna similitud con él es en el sentido de tener alguna identidad a nivel de raza, pero inclusive sus políticas mismos, él avanzó con el tema de regulaciones y bajas de impuestos para los sectores más ricos, que justamente es lo que ha permitido, sobre todo a nivel de la pandemia, después de esto, esta crisis lo que ha generado es un proceso de concentración de la riqueza que es prácticamente inédito, que no tiene precedentes ni en Estados Unidos ni en Occidente. Entonces, la verdad es que justamente todas esas quitas de impuestos que hizo Trump jugaron muy a favor de los ricos, y bueno, es justamente un poco lo que estabas diciendo vos, una especie de enigma o de gran contradicción que de repente Trump llevó al Partido Republicano al cuadrante de los grandes partidos laboristas occidentales, siendo alguien que la verdad que no tenía ningún tipo de identidad de ese tipo, pero bueno, lo hizo transgrediendo, yo te diría, dos pilares de la cultura del Partido Republicano que tanto agradaron a estos sectores, que fue uno, romper con el tema ese, atacar uno de los pilares que era el tema de la libertad migratoria, y después otro en particular que era el tema de atacar también el tema del libre comercio y focalizar su pelea con el tema de que los chinos y los mexicanos habían robado los puestos de trabajo estos viejos, que en una de esas tenía esta clase blanca, digamos, en la década hasta los 80, 90, dicen, bueno, ellos son los que han robado nuestro trabajo y nosotros nos quedamos acá nada más que con la pobreza. Pero bueno, es muy acertado esto, que la verdad es como una operación, digamos, muy astuta y hábil de él, de haberse convertido en un referente de un sector con el que él tiene muy poco que ver. Y a propósito de esto que estás diciendo, Daniel, todo esto que él, digamos, fue acumulando, ¿te parece que le va a servir de algo al momento de concluir su historia? Porque desde una perspectiva que te pedimos, por supuesto, de análisis a nivel de un plazo ya cercano, el 20 de enero termina la historia de Donald Trump como presidente de la República. ¿Qué es lo que se vendría después? ¿Podría terminar Donald Trump preso, por ejemplo, o crees que no? Yo creo que no, pero su situación es muy comprometida, porque además esto no ha sido un incidente menor y ha habido 4 muertos, y cuando estamos hablando de 4 muertos hay uno en particular, que es el caso de esta mujer que apareció, uno de los muertos, que es una veterana de la Fuerza Aérea, claro, de prácticamente 20 o 30 años. O sea, no estamos hablando tampoco de manifestantes, digamos, de patrullas perdidas, de cosas de ese tipo. La verdad que fue algo muy pergeñado, organizado y orquestado, y además donde él realmente hizo un trabajo de agitación previo enorme en las redes sociales, y no solo eso, sino que él además participó hablando el día anterior, inflamándolos en el acto, y diciendo el 6 vengan acá a Washington. O sea que realmente la situación de él es muy comprometida, en la medida de que no creo que sea muy difícil de demostrar o de investigar respecto a algún nexo. Sería fulminante que aparezca algún nexo a nivel operativo, en el sentido que él haya facilitado algún tipo de financiamiento o de logística para organizar toda esta peregrinación. De todas maneras, ojo a una cosa, yo creo, por un poco lo que les decía recién,
su nivel, este tema de que él es una especie de superhéroe, de personaje de cómic para mucha franja belicosa y ruidosa del Partido Republicano. Yo creo que a él no le hubiera hecho falta participar en algún tipo de organización o en el extremo de financiamiento de este tipo de peregrinación. Pero bueno, lo que tenemos por delante es que la verdad la situación de Estados Unidos hoy es dramática. Biden asume con la vara tan alta como quizás la tuvo Roosevelt después de la crisis financiera de 1929 en aquel momento. Asume con un desempleo alto, los muertos por coronavirus que están pasando 350.000, el país profundamente dividido con grietas en todos los niveles, a nivel económico. Estados Unidos es un país que ha perdido la dinámica de crecimiento ya prácticamente, yo les diría, desde los años 90. Así que la verdad es que en la medida que Biden no logra hacer pie inmediatamente y producir novedades importantes en cuanto a recuperar, que Estados Unidos recupere su liderazgo internacional, su dinámica de crecimiento, y antes que nada que pare esta sangría de la pandemia con el tema. Estados Unidos no está logrando vacunar, habiendo avanzado prácticamente en las 2 o 3 más conocidas que hay, no está logrando vacunar ni siquiera con los estándares propios que tenía en los años 40 o 50. Realmente la situación es caótica. En la medida que Biden no avance rápido con esto, Trump, con el partido abroquelado como lo tiene detrás de él, perfectamente podría ser una opción. No sé si él personalmente, pero por lo menos con su liderazgo, ser una opción de medio término en 2022 y una opción de poder real para 2024. Realmente todo Trump y el trumpismo va a estar ahí agazapado, y en la medida de que los demócratas no hagan pie con las contradicciones que tienen encima, eso obviamente que podría darle un aire, no sé si personalmente a Trump, pero sí a su movimiento. Con esto él realmente queda con un liderazgo muy potente. Se está hablando de que él mismo ha comprado una cadena de televisión y seguramente va a molestar muchísimo de entrada, y en la medida que este gobierno no haga pie va a molestar más que nunca. Daniel, la pregunta que probablemente surja en la audiencia es ¿cómo nos afecta a nosotros en Latinoamérica lo que ocurre ahora en Estados Unidos? Mira, hay un tema muy importante que nosotros, digo, más allá de que Estados Unidos ha ido perdiendo liderazgo y presencia en la región en los últimos años, sobre todo yo te diría desde el principio de los 2000, Estados Unidos viene sistemáticamente perdiendo presencia, y lo que se ve gradualmente que hoy la presencia más fuerte que tenemos es de China en la región, y sobre todo en términos de yo te diría, de lo que más nos toca el bolsillo nuestro, Fito, es lo que tiene que ver con la demanda de alimentos, y el país que está traccionando, sobre todo ahora vemos que la soja está pisando los $500 la tonelada, es una noticia que por supuesto tiene un fuerte impacto, es una muy buena noticia para nuestras economías. Bueno, eso proviene más, las noticias y toda la dinámica de crecimiento, todo eso proviene más bien de Oriente, todo lo que tiene que ver con las grandes noticias, financiamiento. China está empezando a tener una presencia muy fuerte en lo que hace a financiamientos de obras de infraestructura, diques, rutas, infraestructura ferroviaria y toda una cantidad de cosas. Así que Estados Unidos, la verdad es que lo que tenemos hoy es un gran signo de interrogante. En la medida que Estados Unidos recupere, digamos, su dinámica de su funcionamiento y empiece a, digamos, a proyectarse hacia el mundo, hoy Latinoamérica prácticamente, no es de hoy, pero de hace un tiempo ya era un tema que ni figuraba en la agenda regional de Estados Unidos prácticamente de los años 90, y después en el caso de Trump directamente era nula, no hay viajes a la región. O sea, Estados Unidos realmente, salvo este viaje que tuvo Trump por el G20 en su momento con Macri, digamos, no tiene prácticamente presencia. Así que yo les diría que lo que viene del lado de Estados Unidos sería el gran interrogante, a ver si realmente Estados Unidos recupera
el tema de un programa, de un proyecto de liderazgo a nivel internacional y sobre todo si América Latina entra en la agenda que hoy por supuesto no aparece ni en los títulos. Así que lo que se está viendo hoy, fundamentalmente lo que está viniendo es de Oriente y en particular de China, que es el país que está más activo y en lo que hace, por supuesto, a la atracción, al tema de fogonear y alimentar, digamos, por supuesto, el tema de que China es un país de 1.400 millones de habitantes, donde tienen 1.000 millones de habitantes que nunca han subido un avión, está expandiendo su clase media, han empezado a consumir granos, carne y toda una cantidad de cosas que es lo que a nosotros obviamente que nos viene como anillo al dedo. Última consulta, Daniel, y te agradecemos por el tiempo y siempre el análisis que haces. ¿Puede haber episodios más violentos en Estados Unidos? Sí, no ahora inmediatamente. Yo creo que ahora viene una, por supuesto, en esto me parece que es un incidente cerrado. No se puede hablar de ninguna forma de un golpe de Estado. Ha sido una movida aislada, sin mayor, digamos, repercusión. No va a tener continuidad esto, pero sí, en la medida, por eso un poco lo que les decía yo, en la medida que el gobierno de Biden no actúe inmediatamente en lo que hace a este tema de los primeros 100 días, como en aquella época hablaba Roosevelt, realmente vamos a ver en Estados Unidos que ya estaban ocurriendo. Ese es el tema, que lo que ocurrió ayer no es la primera vez, fue apenas, en realidad emergió algo con más fuerza que ya había ocurrido el año pasado, tanto por el lado de minorías blancas, que habían generado, digamos, disturbios, incidentes gravísimos, como por el otro lado este movimiento que vimos, pero por ejemplo el año pasado hubo saqueos en muchas ciudades americanas importantes. Acá no repercutieron tanto por ahí en las pantallas nuestras, pero la verdad es que las imágenes que se vieron, Estados Unidos es un país hoy que hay un montón de gente viviendo en la calle, de los programas sociales, o sea, la situación es de una gravedad extrema, más que en realidad no es un tema puntual, es un tema, como les decía yo, que emerge dentro de una dinámica que ya lleva 4 décadas, digamos. Estados Unidos está muy lejos del Estados Unidos que nosotros veíamos en las películas, y sobre todo aquel que hasta los años 90 irradiaba poder, proyección internacional. Prácticamente eso, yo les diría que con el derrumbe, el atentado de las torres, prácticamente eso desaparece. Daniel, te agradecemos mucho siempre por tu tiempo y por tus acertados análisis. Un gran abrazo. Por favor, Fito.